Voy a presentar al doctor Burga. El doctor Burga es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor por la Sorbona de París, ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2001-2006 y rector fundador de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de múltiples libros de su especialidad y coordinador de la colección Pensamiento Educativo Peruano de la Derrama Magisterial. Recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta en el año 2014 y ha sido vicepresidente del Consejo Nacional de Educación en el periodo 2014-2017. Es un placer tenerlo aquí, doctor Burga. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, el tema que tengo asignado, profesores calificados, es un tema bastante complejo. Como en la mañana ya nos recordaron, cómo saber cuando un profesor es calificado, cómo saber cuando un profesor tiene los niveles de calidad adecuados. Pero tengo la sensación que muchas de las cosas ya se han dicho, muchos de los datos están expuestos, pero que estamos en una búsqueda de consensos. Creo que hemos llegado a consensos fundamentales, consensos, digamos, sincrónicos, estructurales. Pero yo quisiera, como historiador, ir a los consensos diacrónicos y dejar un mensaje reconociendo las dificultades de la situación universitaria actual, reconociendo que hay algunas cosas que difícilmente se han podido vencer, decir que hay un proceso en marcha. Y eso es lo que aspiro a presentar en estas láminas siguientes. Entonces, la nueva situación, yo la digo de 2014-2017, desde que se dio la ley universitaria hasta la actualidad, hay evidentemente una situación nueva. La siguiente. Todo lo que ahora estamos viviendo, como ya se presentó, está resumido en este cuadro, ¿no? El crecimiento de la población estudiantil, el crecimiento enorme, la línea roja es la línea del total de educación superior, la línea amarilla es de las universidades y la línea celeste de la educación técnica y tecnológica. Ustedes podrán observar lo que ya hemos visto, ¿no?, que la población estudiantil se va a las universidades. A la pregunta es ¿por qué, no? Porque no voy a responder a eso, pero se queda planteada, ¿no? Porque todos van a la universidad, a los estudios universitarios, y fundamentalmente a la universidad privada, que es la que ofrece la mayoría de vacantes. La siguiente. Ahí están las consecuencias, digamos, la necesidad de docentes universitarios o el número de docentes universitarios ahora ha subido de manera espectacular, ¿no? En las públicas hay 22.361 al 2015 y en las privadas 28.872. Bueno, con algunos matices, todo eso demanda una investigación, porque muchos que aparecen ahí en las públicas también trabajan en las privadas. Entonces las cifras reales deben ser menores, pero digamos las que soportan gran parte del crecimiento de la población estudiantil y de las instituciones universitarias son probablemente los profesores de las privadas, los que ofrecen su mano de obra, su trabajo para muchas de las universidades privadas que lo solicitan. La siguiente. Las áreas de desempeño docente. ¿Cómo saber que un profesor es realmente calificado? ¿Cómo saber que un profesor tiene las condiciones, las calidades para un buen desempeño en la universidad? Este cuadro, este gráfico, este diagrama, es del Minedo, de la DIGESU, pero que tiene una larga historia en el sistema universitario. Son las áreas en que se evalúan a los docentes, son las áreas en que los CV, los currículums,
se dividen en el momento de presentarse para los concursos, sea de concursos de ingreso, concursos de ratificación, concursos de promoción. Primero, la docencia. ¿Cómo saber que un profesor es buen docente? ¿No? Un profesor que dedica lo adecuado al proceso formativo de los estudiantes universitarios a través de la transmisión de conocimientos y generación de competencias. Bueno, yo he puesto generación de competencias, porque es lo tradicional, ¿no? Generación de conocimientos, porque realmente hasta ahora la universidad es un trabajo, el trabajo docente en el aula es de transmisión de conocimientos. Lo último, generación de competencias, es lo más reciente y lo más complicado. Por más que se ha intentado en San Marcos o en otra privada que conozco bien, hacer que los currículos le permitan a los profesores generar también competencias, es la parte más difícil y complicada. O se van al extremo, ¿no?, de una trivialidad, o se quedan simplemente en la transmisión de conocimientos. Bueno, la investigación, la producción de conocimientos de alta rigurosidad se ha puesto articulada con el entorno inmediato y que busca resolver los problemas locales, nacionales e internacionales, es lo que la universidad pretende. Y ahí, esa es una de las funciones, digamos, fundamentales que ha dado identidad a muchas de las universidades. Y a veces cuando pensamos en San Marcos, que tiene más de 400 años, como dijo Efraín, ¿no?, 467 años, uno piensa que San Marcos es una universidad de investigación, pero cuando vemos la realidad, es una universidad que aspira a la investigación y fomenta ahora la investigación. Pero, digamos, decididamente, siempre los profesores que han destacado en la universidad han sido los profesores investigadores, nunca los profesores docentes. No hay mucho tiempo, pero yo tenía un excelente profesor de historia, que no voy a revelar el nombre, ¿no?, especialista en el siglo XVIII, algunos ya podrán imaginar de repente, ¿no?, que nunca hacía clase, pero era un excelente investigador, y le pedíamos clase, y me decía, hay 100.000 maestros que hacen clase todos los días, yo soy investigador. Y había otro profesor investigador, verdaderamente importante, ¿no?, que era un excelente docente, pero que en las investigaciones nunca fomentaba equipos de investigación. Bueno, entonces, ¿cómo saber cuál es el profesor que reúne todos los requisitos? La otra característica es proyección social y extensión cultural. No me voy a detener tanto, pero ese es un tema importantísimo. Cómo los profesores proyectan la universidad hacia el entorno, hacia la región, hacia el país. Ese es un tema que muy pocas veces lo pensamos, pero antes se dijo que algunas universidades, no voy a mencionar los nombres, que por ejemplo Harvard no se proyecta mucho a la sociedad. Yo les digo, hay un historiador de Harvard que se llama John Womack, que publicó un libro extraordinario en los años 60, Zapata. Cuando se publicó ese libro, cambiaron las imágenes mexicanas sobre la revolución y sobre Emiliano Zapata, porque antes de ese libro, todos los mexicanos, cuando pensaban en Emiliano Zapata, pensaban en Marlon Brando de la película de Elia Kazan, ¿no? Entonces, esa proyección hacia una realidad nacional hace que cambie muchísimo. Bueno, eso es lo que se entiende por proyección social, proyección en la comunidad. Y finalmente la gestión universitaria, donde los profesores tenemos a veces la obligación de participar a todos los niveles. Y es otro aspecto importante de la calidad o de la calificación del docente. ¿Cuál de ellos es más importante? Yo no lo sé, pero cuando se evalúan a los docentes, ahí entra mucho de objetividad y de subjetividad. La siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo definir la calificación? Las acreditaciones que pide la ley 30220, todas las acreditaciones. Ahora no se puede ser profesor universitario, ingresar sin la maestría, y no se puede ser profesor principal sin el doctorado. Antes no era así, pero mis profesores de los años 60, de la generación del 50, todos eran doctores. Ahora solamente el 20% de la Universidad de San Marcos son doctores. Bueno, ese es un punto. El segundo, que tenga un buen rendimiento en actividad lectiva. Ese es otro tema importante, que sea buen profesor, que sea buen comunicador, que tenga técnicas pedagógicas, que tenga técnicas de comunicación, que siga las 6 rúbricas del Minedo. Eso. Yo ahora, a mi edad tardía, sigo la rúbrica del Minedo, pero antes era muy difícil hacerlo. ¿Cuántos profesores lo hacen? Yo diría muy pocos. Que publique libros de calidad en revistas acreditadas. Acabo de leer un ensayo bastante interesante de un profesor de la Universidad del Pacífico que se llama 10 dilemas de la universidad en el Perú, y uno de los dilemas es esta cantidad de publicaciones que ahora se dan diciendo que son publicaciones indexadas, y hay un exceso de publicaciones. ¿Cómo diferenciar unas de otras? Aplicando el Scopus, aplicando los arbitrajes. Entonces hay dificultades para distinguir a los profesores de calidad. El cuarto, desarrollo de actividades trascendentes de provección a la comunidad, lo que les dije, ¿no? La siguiente, por favor. La situación del docente. Bueno, la situación del docente, no quiero repetir que es una situación, no es la mejor de las situaciones, ¿no es cierto? Los docentes, maestrías y doctorados, los programas de maestrías y doctorales son programas que tienen muchos estudiantes, pero poco graduados. La Universidad del Cusco, para citar a una universidad del Cusco, espero que no haya ningún cusqueño de la UNSAC, solamente tiene Efraín, disculpe Efraín, solamente tiene el 5% de graduados en los programas doctorales al tercer año de egresados. Es decir, no se gradúan definitivamente, y el 8% a nivel de maestrías. Entonces, cuando vemos los currículos, dice estudios de maestría completos, estudios de doctorados completos y graduado en ninguno de los niveles. Bueno, y la situación de las publicaciones ya lo mostraron, ¿no? El bajo número de publicaciones nos ganan muchos países que están vecinos. Y finalmente, el 4 es la ausencia de apoyo estatal a los programas públicos de posgrado. Aquí debo decirles, con cierta preocupación, que en las 32 universidades públicas autorizadas, institucionalizadas, con rectores, y también en las otras con comisiones de gobierno, todos los programas públicos en universidades públicas de posgrado se consideran centros de producción, centros de generación de recursos directamente recaudados. Entonces lo que se hace, la preocupación mayor es establecer el balance entre los gastos y los beneficios y la separación. Hay algunas universidades que le piden a sus escuelas de posgrado el 20%, otras el 25%, algunas el 30% de sus ingresos. Y todo eso contribuye a que la calidad de los programas no sean lo más indicado, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los docentes con grados académicos, que ya sabemos que no son numerosos. Bueno, cuando se dice grado de bachiller, no sé si estará el profesor Javier Botero, pero dijo que el Perú tiene la tasa de graduación más alta de América Latina. ¿No es cierto? ¿Ustedes saben por qué? Porque el bachillerato es automático. Y el bachillerato es el primer grado académico que uno recibe al término de los estudios.
pero después viene la licenciatura, y hay mucho menos, y la maestría y el doctorado. Entonces ahí hay temas realmente de investigación. ¿Por qué no concluyen las tesis de investigación? Bueno, por la ausencia de asesores, por la calidad de los estudios, por la calidad de los programas, por muchas razones. La siguiente: a pesar de todo lo que estoy diciendo, un poco contagiándome del pesimismo de algunas exposiciones anteriores, yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? Ante una oportunidad. Las crisis que son también oportunidades, y oportunidades muy singulares. Yo he vivido 42 años en San Marcos y nunca he sentido una oportunidad como la actual, donde se discute mucho tema de la universidad, se publican libros importantes sobre la universidad, y entonces estamos a la búsqueda de soluciones, y esta parece ser la oportunidad. Adelante. Entonces, estos docentes que ya les indiqué, ¿no? 22.000 en la pública, 28.800 en la privada, no sabemos cómo se combinan, pero todos ellos están esperando programas públicos de posgrado. ¿Cómo hacemos programas públicos de posgrado? Bastaría mirar a Chile, bastaría mirar a Brasil, para no mirar a otros países, de los países desarrollados, donde hay una enorme inversión pública para las graduaciones, para el grado de maestro y de doctor. Porque ¿cómo es posible que un estudiante de magíster lleve las clases de lunes a viernes por la noche y todo el día trabaje, ¿no? Pero eso más o menos es regular. Pero ¿cómo es posible que estudie sábado, domingo, y el domingo hasta tarde, y el lunes regrese a su provincia a trabajar? Es decir, yo creo que ahí tiene que haber programas de emergencia si queremos aumentar el número de magísteres y el número de doctores, y aprender de los países vecinos que lo hicieron. Cuento otra anécdota, aunque se me va el tiempo, Teresa, pero como somos conocidos, me das tregua. Bueno, quería decirle que cuando estuve en la Ciudad Universitaria de París, la famosa Ciudad Universitaria, ¿no? Casi todos los países latinoamericanos importantes, si decimos importantes, los más grandes, México, Chile, Argentina, tenían su casa, la casa de este, la casa del otro, la casa de Brasil, hecha por su gran arquitecto, y siempre busqué la casa del Perú y nunca la encontré. Entonces me instalé en la casa de Grecia. Digamos, todos esos países de los años 60, 70 ya tenían programas de apoyo a los becarios y a los programas de estudio de posgrado. La siguiente. El grado académico de docentes por edad. Bueno, no quería hacer todo esto, mis amigos del Consejo ya saben que ese es mi punto, pero en realidad aquí es mi punto y no estoy tan de acuerdo con estas estadísticas, pero ustedes vean, miren el número, el grupo grande de 60, ¿cuánto? A 69, que no tienen doctorado. Es grande el grupo, sin doctorado y sin maestría. Yo digo, a los 60 años empezar a hacer una maestría, un doctorado, va a ser bastante difícil, y lo que hay que hacer es trabajar con los grupos iniciales. Mi generación, la generación del 60, tuvo la suerte de que el Perú no era un país de ingresos medios y había muchas becas al extranjero. Y creo que de 10 de nosotros que salíamos del extranjero, 9 éramos becarios por los países donde íbamos. Ahora ya no hay esa posibilidad, o se ha reducido. Entonces, lo que se tiene que buscar son recursos nacionales para fomentar los programas de posgrado.
Es cierto que los profesores que tienen más de 70 tienen menos doctorados y tienen menos maestrías. No es el caso de San Marcos. El caso de San Marcos, la generación del 50, a la cual pertenecen la enorme generación del 50 y la generación del 60, todos tenían doctorado. No sé de dónde han sacado esas estadísticas, pero digamos, la respeto de repente a universidades de provincias y las han puesto así, que me disculpen, 2 minutos. Entonces, la siguiente, la reforma universitaria, ahora estamos ante una reforma universitaria, no sé por qué aparece ese cuadro ahí, pero este cuadro es de los investigadores de San Marcos, que reciben un plus en la remuneración. La siguiente, el gasto por alumno, que ya lo conocemos, que es muy poco, muy bajo, ahí está, no se ven casi las cifras, pero se ha dicho varias veces que no son más de $2,000 por estudiante universitario al año en las universidades públicas. La siguiente, el gasto por alumno está ahí, es verdaderamente bajo. En las universidades se gasta mucho más que en la educación no universitaria, o sea, en los institutos. La siguiente, ahí están las cifras, que es que le he tomado a Gustavo Llamada, que ahora va a continuar su cuadro, pero ese cuadro se ve que entre el 2004 y el 2010, donde más ha aumentado la inversión, es en Chile, Colombia y México, y en el Perú se ha estancado. Entonces, por eso es que esto es antes de la ley universitaria. El Estado ahora, el gobierno también, y el Estado, apuestan más por la educación y hay una mayor inversión. La siguiente, el cambio. Y aquí quiero dejar este mensaje, ¿no? Que ya me puso la tarjeta roja, Teresa, pero yo digo, hay un cambio fundamental y no deberíamos despreciarlo. La siguiente, ese cambio, hay la transferencia del canon, hay el canon de las regiones mineras, y el canon, ¿cuánto quisiera San Marcos tener el canon de la UNSAC del Cusco, o de San Agustín de Arequipa, o de la Universidad de Cajamarca, o de la Universidad de Huaraz y de la de Chimbote, que son departamentos mineros? La del Cusco tenía 70 millones acumulados para inversión en investigación y le ponían dificultades. Bueno, no me detengo más. La siguiente, la remuneración mensual de docentes e investigadores ha aumentado, y ha aumentado de 1 a 2, ha aumentado el 50%. El 50% de los investigadores que demuestran ser los profesores que demuestran ser investigadores y están inscritos en Regina, el gobierno, el MEF, les gira el 50% restante, y eso me parece muy bien para evitar los problemas que hay dentro de las universidades. Entonces, hay en marcha un cambio, hay el canon, hay este reconocimiento de las investigaciones, y qué bueno que los profesores que ganen más sean los investigadores y no las autoridades. Eso me parece muy bien. Aparecen nuevos liderazgos, aparecen nuevas consideraciones de los estudiantes a los profesores. La siguiente, esos son los profesores de investigadores de San Marcos, que en medicina están todos, también tengo mis sospechas. Luego en medicina veterinaria 55, en humanidades de abajo 20, en sociales, que en mi facultad 3, no sé por qué, pero en total San Marcos tiene 236 investigadores inscritos en Regina con publicaciones indexadas a través de la aplicación del sistema Scopus. ¿Qué universidad? Es un lujo, verdaderamente. ¿Qué universidad privada tiene 236 investigadores? Sí, las asociativas, por supuesto. Pero la siguiente, muchas gracias. El doctor Llamada es un PhD en Economía por la Universidad de Columbia, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico,
Ha sido viceministro de Promoción Social, economista fiscal del Fondo Monetario Internacional y economista senior del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene publicaciones en revistas científicas y libros sobre temas de empleo, pobreza, políticas sociales y desarrollo económico. Ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y actualmente es director del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Adelante, por favor. Flavio me daba algunas sugerencias de cómo mantener la atención de ustedes. Una, por ejemplo, es que el que se queda dormido afuera tiene que poner un aporte para un fondo para financiar, digamos, estos aumentos que necesitamos de presupuesto. Otra que puedo hacer, muy típica de profesor universitario, es voy a tomar al azar examen, una S o una PISA, así al azar, sobre algunas de las cifras que tienen la ventaja de que algunas de estas van a ser repeticiones de algunas que mis colegas consejeros han tomado prestado de aquí de este servidor, lo cual va a aligerar un poco les prometo que me voy a tomar menos que mis colegas, porque como ya tomaron algunos de los datos, se va a poder hacer más breve. Y un premio, un bono, para el que encuentra más incoherencias entre las cifras que yo presente y las anteriores. Porque otra de las cosas que sucede en el sector es que, y en eso y esto lo voy a tomar como una cuestión de perspectiva, realmente hoy sí podemos decir que el vaso está medio vacío todavía, o recién un cuarto, se ha llenado un cuarto, faltan 3/4, pero creo que un evento como este hace 6, 7, 8 años, primero hubiera sido mucho más confuso en cuanto a por dónde, qué priorizar, por dónde están los elementos. Creo que realmente era la oscuridad total. Ahora, por lo menos, yo creo que se puede plantear una agenda ordenada, hay temas, hay buenas prácticas en el mundo, y como decía Manuel, en toda crisis es una oportunidad al mismo tiempo. Entonces ahora ahí, claro, vamos a mostrar cifras pues de que el presupuesto gastado por estudiante es una fracción de lo que algunos de nuestros, digamos, vecinos comparables tienen, pero tenemos algunas oportunidades. Todo este tema de la revolución de la tecnología, de las comunicaciones, todos ustedes tienen en sus teléfonos más información que nuestras bibliotecas de hace 20 años, a las cuales íbamos a pedir prestados los libros, ¿no? Porque se agotaban las copias, había que pelearse con los compañeros para tener acceso a una de las pocas copias del libro, ¿no? Ahora todo está en su teléfono. O sea que tampoco excusa para no ponernos al día, no hay muchas, en realidad es una oportunidad. Y en ese sentido yo voy a presentar algunas estadísticas, algún ordenamiento de la información que espero que pueda contribuir al trabajo que tenemos que hacer en el Consejo sobre este tema. Creo que hay 4 fuentes, digamos, grandes de financiamiento a la educación superior, ¿no? Digamos, un pedazo de la pizza sería el presupuesto de la República, ¿no? Y hay que tomar conciencia que son nuestros impuestos finalmente. Aquí los economistas decimos que no hay lonche gratis, o sea, alguien paga no hay nada gratis en economía. O sea, si está saliendo del tesoro es porque alguien pagó impuestos, ¿no? Y debemos hacernos merecedores de esos recursos en alguna medida. Entonces tiene que haber rendición de cuentas de que ese uso se está haciendo, ¿no?, en el mejor uso productivo, en generación de conocimiento, en producción de conocimiento, en extensión hacia la sociedad. Entonces, del escaso presupuesto que tenemos en el país, 18% está yendo a la educación. Y ahí, la paradoja de Brunner que mencionaba Flavio en la mañana, se sabe que la rentabilidad, ¿no?, económica y social de los recursos invertidos en educación es alta, pero dentro de la educación también hay que tomar decisiones difíciles. Resulta que el retorno a la inversión en educación inicial
es más fuerte que en básica y que en superior. Entonces a nosotros, ¿no?, como, digamos, abanderados de la educación superior, nos cuesta el doble en términos de esfuerzo para convencer, ¿no?, a nuestros conciudadanos de que realmente vamos a usar bien esos recursos, porque no necesariamente el retorno es el más alto posible, porque hay niños de 3 años o menos, de 6 años y menos, que merecerían más todavía esos recursos escasos. Entonces, puesto en esa perspectiva, estamos invirtiendo 0,5% del PBI en educación superior. Y vamos a ver que eso es, digamos, hecha las sumas y las restas, todavía insuficiente, pero en un contexto donde todo es prioritario en el país, ¿no? Bueno, pero entonces en las últimas décadas, el aporte de los hogares se ha convertido en una fuente de financiamiento también importante para la educación superior en el país. ¿Cuánto? Bueno, esto quizás sea novedoso. Hemos estado mirando estadísticas de la UNESCO, que fíjense, tenemos que recurrir a fuentes internacionales para tener una mirada de nuestras propias inversiones, porque nosotros mismos aquí hacia adentro no la tenemos tan clara. Bueno, pero supuestamente UNESCO ha estado trabajando un poquito con las ENAOs, que es una fuente de información muy buena que tenemos en el país, y se estimaría que ya los hogares están aportando alrededor de $2.000 millones en el financiamiento de la educación superior, y esto ya representa más del doble de lo que el propio Tesoro Público está poniendo para la educación superior. Entonces, cualquier discusión estratégica sobre financiamiento de la educación superior tiene que tomar en consideración esa parte también. Luego, donaciones y recursos determinados. En la mañana ya se habló un poquito del tema de los famosos endowments, que en la cultura anglosajona, sobre todo en Estados Unidos, es muy fuerte, ¿no? Y tenemos que ver de manera inteligente cómo nosotros también podemos empezar a pensar en algún tipo de, ¿no?, de estas cátedras, estas sillas, estas funciones que bien pueden ser, ¿no?, desarrolladas con alguna fuente permanente de financiamiento a través del rendimiento de algunas de estos aportes, ¿no?, que le debemos dar el mayor prestigio posible para que el sector privado, que cada vez más debe invertir en filantropía también, en un país que demanda eso también del sector privado, no lo haga con, digamos, el mayor gusto y legitimidad. Y dentro de eso, los recursos determinados, también está el tema del canon, que mencionaba Manuel, ¿no?, que también se ha vuelto una fuente importante. Es bueno que parte del rendimiento de nuestros recursos naturales se destinen a la investigación, al financiamiento de nuestras universidades públicas, y ahí también está eso. Luego, en recursos determinados, bueno, quería mencionar, antes que me olvide, en esa parte de donaciones solamente hubo $77 millones de donaciones en el 2015. Para el mismo año, en Estados Unidos, esas donaciones sumaron $40.000 millones, ¿no? Esa es un poco la brecha que hay entre, ¿no?, la filantropía en el Perú versus la filantropía en ese país que tiene la mayor cantidad de universidades rankeadas, ¿no?, entre los rankings que comentaban mis colegas. Y por último, también se mencionó, ¿no?, esta fuente poco transparente todavía, pero que yo creo que como parte de estos cambios en la legislación y una mayor transparencia y rendición de cuentas a la sociedad que todas las universidades debemos tener, hay una fuente que se llama recursos directamente recaudados, ¿no?, los RDRs, que en algunas universidades se ha vuelto muy importante, generando, digamos, por un lado, ¿no?, sostenibilidad, algunas cosas, pero como decía Manuel, también algunos incentivos medios perversos en cuanto a, ¿no?, obligar a destinar tiempo a la generación de estos recursos en vez de estar haciendo la investigación, la producción del conocimiento
que sería, digamos, la actividad más sustancial de las universidades, por lo menos de una parte de ellas, como diría Fabiola en la primera presentación de esta tarde respecto de los dos tipos de universidades que por lo menos la mayoría de consejeros en nuestra comisión consideramos que debería distinguirse. Entonces, estos recursos directamente recaudados ya en promedio representan el 26% del presupuesto total de las universidades públicas, que no es una cifra menor. Y cuando uno ve la dispersión, hay universidades que tienen 0% de financiamiento vía recursos directamente recaudados, pero como la Universidad Alto Andina de Tarma, pero hay universidades como la UNI, que a propósito felicitamos por haber sido, pues, ¿no?, batido récord de cantidad de carreras acreditadas por la mejor acreditadora de ingeniería del mundo, EIBET, ¿no? 13 carreras, me parece que han sido acreditadas, y lo cual es un gran logro. Bueno, la UNI en parte está logrando eso porque 53% de su presupuesto viene ya por esta vía de los recursos directamente recaudados. Entonces, en resumen, de esos 4 grandes fuentes de financiamiento, ¿no?, las dos más importantes en términos de, por lo menos, porcentaje del PBI, el presupuesto de la nación, 0,5% del PBI. Ahí ven el billete con un ilustre, ¿no?, sanmarquino, don Jorge Basadre. Y el aporte de los hogares, que a propósito he puesto, ¿no?, el billete de Santa Rosa de Lima, porque es el doble ya del billete de Jorge Basadre, aunque, bueno, algunos de ustedes ni reconocen ese billete, pero de repente lo vieron con el meme más popular de estos últimos días, que era la cara de Gareca, allí reemplazando a Santa Rosa de Lima en ese billete, ¿no? Porque ahora Gareca es más popular que Santa Rosa de Lima, por supuesto, ¿no? Pero ahí ven que el aporte de los hogares ya más que duplica el aporte del propio Tesoro Público para el financiamiento de la educación superior. Bueno, este gráfico ya me lo tomaron prestado 2 veces, así que ya no hay necesidad de presentarlo con mucho detalle. Simplemente decir que ciertamente todavía es insuficiente, pero sí hay que reconocer que casi se ha triplicado el aporte, ¿no?, de inversión pública real por alumno en educación superior. O sea, realmente estábamos mucho peor hace unos 15 años. Y también el nivel superior técnico, tema que Daniel Alfaro expuso con mucha propiedad también en la mañana, está habiendo también estos incrementos, y ahora hay una legislación que puede también encauzar estos esfuerzos de mejor manera. Ahí lo que hago son algunas divisiones en dólares corrientes y en otro punto que también me parece que Efraín ya comentó, que es estos dólares en paridad de poder de compra. Porque claro, no es lo mismo comparar lo que se gasta en Harvard, ¿no?, los dólares que se gastan en Harvard con los dólares que se gastan en el Perú, en parte porque claro, todo es más caro en Boston, Massachusetts, que en Lima, Perú, ¿no? Entonces, para eso está esta metodología de los dólares en paridad de poder de compra, para comparar los dólares en la misma capacidad de compra. Entonces, para eso, y espero que los de atrás puedan mirar un poco, este es un cuadro que desagrega a las universidades, un poco la diversidad de universidades que tenemos, y aquí están rankeadas por este gasto por alumno en estos dólares de paridad de poder de compra. Entonces, en primer lugar aparece la UNI, ¿no?, con mucho mérito, $11,000 en paridad de poder de compra, esto para poder hacer las comparaciones internacionales, ¿no? Pero en el mismo ranking uno ve pues que esto baja drásticamente hasta, ¿no?, esta Universidad Alto Andina de Tarma, $1,600, ¿no?, de paridad de poder de compra. O sea, realmente hay una heterogeneidad muy grande en cuanto a esta inversión pública por estudiante por universidad pública. Ahí solo para recordarles, ¿no?, el caso de la Universidad de Harvard, según los datos más recientes que tengo, se invierten $96,000 por alumno, ¿no?
¿Con cuánto nos debemos comparar? Bueno, en caso de la UNI, mucho mérito, con $11.000, ¿no?, de los dólares comparables con Harvard, logra lo que logra, ¿no? Pero Harvard gasta 9 veces más, invierte 9 veces más, y ni qué decir, ¿no?, en el caso de la Universidad Altoandina de Tarma y todas las otras que están allí abajo en el ranking. La comparación internacional, algo de esto también presentaba Manuel, ¿no?, pero yo por lo menos he actualizado un poquito más el dato. Manuel se quedó en el 2010, yo la actualicé al 2014, ¿no? Y bueno, esta es una comparación, digamos, que a mí me pareció ilustrativa de mostrar, porque aquí están los 4 países de la Alianza del Pacífico, ¿no? Para bien o para mal, nos estamos integrando con un grupo de países similares en cuanto a nivel de desarrollo socioeconómico, México, Chile, Colombia, ¿no? Y aquí los comparo contra Estados Unidos por estos temas emblemáticos de los rankings, y con Corea, que como varios de ustedes saben, ha hecho de los saltos más importantes, no solo en desarrollo económico, sino también a nivel de productividad y de generación de conocimiento en los últimos 25 o 30 años, ¿no? KAIST es la competencia de MIT, ¿no? Tiene una productividad por investigador, por profesor, más alta que Harvard y Stanford, ¿no? Entonces, realmente están haciendo cosas muy notables. Y lo interesante aquí son 2 cosas. En primer lugar, el Perú, pues, invierte menos de la mitad que Colombia, Chile, ¿no?, la 7ª parte que México, ¿no? Y ni qué decir comparado con Estados Unidos. Pero aquí lo que llama la atención, porque también no es solamente más plata, que es importante, sino también cómo se usa esa plata. Miren Corea con México, ¿no? En México se invierte más por alumno que en Corea del Sur, y que yo sepa, ¿no?, Corea logra mejores estándares de productividad a nivel de producción de conocimiento científico que en México. Entonces, no es solamente un tema de más recursos, sino también de estar muy atentos a la forma como se canalizan y a la productividad de estos recursos, ¿no?, que hay formas de medirlo, ¿no?, con sus limitaciones. 3 minutos, ok, sí, creo que vamos a ir con el tiempo. Entonces, Perú, ahí están nuestros 1.132 dólares de aporte de presupuesto público por estudiante, ahí comparados con Colombia, Chile, México, República de Corea, un poco los datos del cuadro anterior, pero aquí le agrego el aporte privado, ¿no? Porque veíamos al principio que en el Perú se ha vuelto un aporte tan grande como el propio presupuesto público. Entonces, ¿cómo nos comparamos cuando agregamos lo público y lo privado, ¿no?, en estos países que estamos haciendo la comparación? La brecha baja, pero todavía es alta, ¿no? 3.500 en Perú contra 5.000 en Colombia, contra 7.000 Chile, 9.000 México. No, y fíjense, otra vez notable, estas comparaciones entre México y Corea me llamaron la atención. O sea, no es un tema simplemente de más recursos, también hay que ver la productividad de esos recursos. Bueno, y el caso de Estados Unidos, ¿no? También es interesante, digamos, no es solamente, ¿no?, el financiamiento privado, sino también hay bastante financiamiento público a la educación superior en Estados Unidos. Bueno, la segunda parte de esta presentación, pero veo que la voy a cortar, digamos, así con hacha, era el financiamiento visto desde el lado del acceso de distintos grupos de estudiantes a la educación superior, ¿no? Y los mensajes aquí, los voy a pasar muy rápido, son los siguientes. Bueno, esto es dividir a la población del Perú en quintiles de ingreso, desde el más pobre hasta
el menos pobre o digamos con mayores recursos familiares, ¿no? Y esta es la tasa de matrícula. Entonces, en promedio uno ve que el acceso ha aumentado de 26 a 31%, pero lo interesante es verlo por quintiles, ¿no? Se ve que todavía el acceso es regresivo en el sentido de que el quintil más alto tiene una tasa de matrícula mucho mayor y se ha aumentado como en 6-7 puntos. Lo bueno es que también está aumentando, ¿no?, la tasa de matrícula para los quintiles más bajos, pero, digamos, todavía la regresividad es importante. Esta es otra forma de verlo en cuanto a, digamos, la participación de cada quintil en la educación superior, pero eso lo voy a pasar rápido. Porque lo que quiero mostrar, bueno, este es el caso de la técnica. En el caso de la universitaria, entonces, todavía se ve la regresividad. En el caso de la técnica es más parejo, está más neutral, como diríamos técnicamente, está mejor distribuido entre todos los quintiles. Esto es, bueno, en parte porque hay la regresividad, claro, porque el acceso a la educación superior universitaria privada, ciertamente, ¿no?, es menor en el quintil 1, pero fíjense cómo ha aumentado, en parte por Beca 18, ¿no?, este sistema de becas que ha sido uno de los, digamos, aportes importantes en la política pública en estos años, ¿no? El papel creciente del sistema de becas, pero ahora quiero llamar la atención, y me quedan 2 minutos y vamos corriendo, en la educación superior universitaria pública, ¿no?, fíjense cómo es la distribución, ¿ok? No es tan progresiva como uno esperaría, quisiera, ¿no? Digamos, realmente, ¿no?, hay un grado de, ¿no?, regresividad, y eso también se ve por el lado de la distribución de los quintiles. Y entonces la pregunta es, ¿el acceso gratuito a la universidad pública no debería ser un poco más progresivo? ¿No? Esa es una pregunta que creo que, digamos, objetivamente nos haríamos. Cosa que, por ejemplo, en el caso de la superior técnica sí sucede. Fíjense la distribución, en el caso de los ISTs, es mucho más, ¿no?, neutral y hasta progresiva. Y entonces, ahí yo me preguntaba, y esto, digamos, quizás es otra de las novedades que tengo para ustedes, para entretenerlos esta tarde, es ¿qué porcentaje de los que estudiaron en universidad privada y universidad pública vienen de un colegio privado? Y algo de esto creo que lo adelantó Flavio en la mañana. Fíjense, en el quintil 5, digamos, el 20% de mayores recursos familiares en el país, 44% viene de colegio privado. O sea que ya pagaba su familia con mucho esfuerzo, pagaba una pensión, un colegio privado, y luego entra a la universidad pública y durante 5, 6, 7 años disfruta de, ¿no?, un subsidio completo. Entonces, si estamos hablando de mejorar las fuentes de financiamiento, por lo menos evaluarlas, me parecía importante mostrar este tipo de estadística. Donaciones, investigaciones y consultoría, rapidísimo porque ya se me está acabando el tiempo. Bueno, aquí solamente para mostrar que, como decía Efraín, el endowment de Harvard es $35,000 millones, claro. Solamente el rendimiento anual de ese endowment te da un montón de plata para financiar, ¿no?, de una manera sostenible la universidad. Pero lo interesante también es que no es solo que ellos se viven felices con su endowment, que ya es un montón, sino que, buenas tardes, señor ministro, vamos a hacer un alto para saludar acá al señor ministro. Le damos un aplauso, por favor.
contábamos, señor ministro, acá estamos haciendo algunas comparaciones que nos pueden ayudar para enfilar una política en la educación superior. Y lo que decíamos es que estas universidades que aparecen muy fuerte en los rankings tienen una política muy activa de buscar donaciones. El tema de la cultura de la filantropía orientada a las universidades, a la educación superior, es muy fuerte. ¿Y por qué no nosotros deberíamos ser más activos en eso? Yo creo que ahí sí, tanto universidades societarias, universidades privadas sin fines de lucro y universidades públicas no nos estamos moviendo lo suficiente como para activar esa fuente que en todas partes del mundo es una fuente bien importante de financiamiento. Porque por otro lado, y para acabar, ¿no? Se han estado activando muchas otras fuentes que, como decía Manuel Burga, en algunos casos medio que desvirtúan las actividades de la universidad, como por ejemplo estos recursos directamente recaudados, ¿no? Que les generan mucho tiempo y esfuerzo en actividades que no necesariamente tienen que ver con su función esencial de producir conocimiento, por lo menos en varias de ellas. Y entonces, para acabar, y dado que se me acabó el tiempo, se necesita equiparar la inversión pública en educación superior por lo menos a niveles de otros miembros de la Alianza del Pacífico. Espero haberlos convencido de que por lo menos en ese grupo de referencia nosotros deberíamos estar. Sin embargo, también les mostraba que, por ejemplo, comparando México contra Corea del Sur, no necesariamente más recursos están asociados a mayor calidad. Hay que ver también cómo se invierte esos recursos, y yo creo que en ese sentido ahora el rol del Ministerio, de SUNEDU, de CINEACE, permiten mucha más, ¿no?, rendición de cuentas, transparencia en el uso de los recursos. Hace falta consolidar los sistemas de becas y créditos. Acá aprovecho la presencia del ministro para comentar que no solamente el sistema de beca 18 es importante, hay que fortalecerlo, sino también un sistema de crédito sería importante, sobre todo para atender a capas que no califican por el sistema de beca 18, pero son clases medias, mal llamadas emergentes, clases medias que recién es la primera generación de familias que no pueden acceder a universidades privadas de alto costo, pero que con un sistema de financiamiento concesional sin ser con tasas negativas en términos reales, sino con una tasa concesional, podría ser un sistema de financiamiento bastante sostenible en el tiempo si es que se canaliza bien. Y por último, hay que activar todas las otras fuentes de financiamiento, ¿no? Desde oferta de servicio de consultoría e investigación, ¿por qué no? Las donaciones que mencionaba, agilizar el uso de Canon para el financiamiento de la investigación y algo más, digamos, debatible, pero creo que con la estadística que les mostré, por lo menos merece cierta evaluación, algunas contribuciones de estudiantes con mejores condiciones económicas para la sostenibilidad de este financiamiento de las universidades públicas, ¿no?, que con tanto esfuerzo les está brindando educación completamente gratuita. Muchas gracias. Gracias. La tercera exposición, la tercera conferencia sobre empleabilidad está a cargo de Jonathan Golergant. ¿No? Él es psicólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un MBA por la Universidad de Columbia y un máster en educación por la Universidad de Harvard. Ha sido director de Desarrollo Económico de la Escuela de Posgrado en Dirección y Negocios de la UPC y actualmente es director general del grupo UTP y es director general de la Universidad Corporativa, miembro del directorio de Innova Schools y de Enseña Perú. Yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una función vital de la universidad que de alguna manera está asociada a lo que nuestros estudiantes esperan, y es la posibilidad de tener un futuro mejor, desarrollarse, crecer profesionalmente.
y tiene que ver con esto que llamamos empleabilidad, ¿no? Y cómo la universidad puede estar al servicio de la empleabilidad hoy, pero también cómo puede prepararse para estar al servicio de la empleabilidad en el futuro. Y en ese sentido yo quería compartir algunas reflexiones, ¿no? Primero, es claro que existe una brecha entre lo que el mercado laboral espera y lo que la educación superior genera. Eso es algo que ya está, digamos, bastante trabajado y revisado y que todos entendemos. La mitad de los empleadores encuentra dificultad para cubrir sus puestos de trabajo, siente que las instituciones de educación superior no le proveen de los profesionales que requieren, pero al mismo tiempo 65% de los trabajadores no está contento en su empleo, es decir, ellos mismos han estudiado carreras que no necesariamente sienten que son retribuidas adecuadamente y encuentran mecanismos para realizarse en la empresa, por lo que aparentemente hay una especie de brecha por la cual formamos para carreras que el mercado laboral no necesariamente requiere y al mismo tiempo las empresas están buscando profesionales que no necesariamente las universidades o los institutos están proveyendo. 6 de cada 10 jóvenes trabajan en algo que no está relacionado con su carrera y los principales obstáculos para cubrir una posición están asociados principalmente a la falta de habilidades blandas, según reportan los empleadores, a la falta de competencias técnicas principalmente. Y entonces, ¿que existe esta brecha? Existe. Y sin embargo, las universidades en los últimos años han estado haciendo esfuerzos importantes para cubrir estas brechas. De hecho, ¿qué viene haciendo la universidad? Hay un acercamiento entre las universidades y las carreras que el mercado laboral ofrece, hay un intento por acercarnos. De hecho, las universidades, si ustedes hacen una encuesta, organizan comités, tienen sus comités consultivos, preguntan a profesionales que están ejerciendo la profesión, qué es lo que están buscando en los egresados de determinadas carreras para poder, a través de esa identificación, organizar planes de estudio alineados a, digamos, las necesidades del mercado laboral. De hecho, también las universidades evalúan y encuentran mecanismos para medir y evaluar las competencias técnicas a través de procesos que están asociados a acreditación y otros mecanismos. Y, de hecho, Ponte en Carrera, que es este portal de educación y empleo que generó IPAE con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, de alguna manera también nos permite comenzar a estrechar puentes entre lo que el mercado laboral busca y lo que los profesionales, digamos, están también buscando. Entonces, claro, si uno quiere saber, por ejemplo, cuánto gana un profesional de la carrera que me interesa estudiar, puedo entrar a este portal y puedo saber qué necesidades concretas existen en el mercado laboral de esa carrera particular. Si quiero saber qué universidad me da la mejor oportunidad de acceder a un precio por mi inversión, puedo entrar a este portal y puedo ver exactamente cuál me va a dar el mejor retorno sobre mi inversión. Si es que quiero saber cuáles son las carreras más demandadas, puedo entrar a este portal y puedo ver cuáles son las carreras más demandadas. Y esto permite, de alguna manera, homogenizar cierta información, hacerla pública y de ese modo también estrechar el vínculo entre lo que la universidad desarrolla o las digamos, instituciones educativas desarrollan de educación superior y el mercado laboral busca. Por otro lado, otra de las cosas que se vienen haciendo es implementación de la tecnología. La tecnología ayuda a la empleabilidad porque favorece el desarrollo de competencias prácticas. Y de hecho, cuando uno implementa simuladores, implementa laboratorios, genera oportunidades para que esos simuladores y esos laboratorios permitan desarrollar horas de vuelo en sus estudiantes, hace que los estudiantes que pasan por estas experiencias puedan, después cuando se insertan al mercado laboral, encontrar que lo que encuentran en el mercado laboral les resulta familiar. Esto ayuda muchísimo. Digamos,
FIPES, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene 200 las universidades de FIPES tienen 200 laboratorios y simuladores implementados, especializados para diferentes carreras, que buscan exactamente desarrollar competencias prácticas. Entonces esto también ayuda bastante. Las universidades están desarrollando diferentes mecanismos también para acercar las ofertas laborales del mercado laboral a las universidades y a los institutos, a través de ferias laborales virtuales, a través de ferias laborales presenciales, donde se generan espacios donde los alumnos pueden acercarse y, digamos, tener acceso a las oportunidades laborales que el mercado les ofrece, incluso mecanismos de reclutamiento y selección en el propio campus, etcétera. Programas de formación en empleabilidad, acá hay algunos que puedo encontrar rápidamente, pero digamos, programas que se desarrollan desde el primer día de clases, te comienzo a ayudar a encontrar mecanismos que me permitan conseguir trabajo desde los primeros ciclos, ganar experiencia profesional, familiarizarme en posiciones de entrada con el mundo de la empresa, programas para salir a prácticas preprofesionales, donde me preparan para hacer mi currículum, para formar parte de un assessment center, programas que impulsan el talento a partir de programas de empleabilidad, etcétera. Y esto es todo, estas son algunas de las cosas que ya se vienen a hacer muchísimo más. Y creo que hay oportunidades bien importantes que las universidades no estamos viendo y que por otro lado las políticas que estamos generando como país no necesariamente están contemplando. Y algunas tienen que ver con la situación actual, que podríamos aprovechar más, y otras sobre todo tienen que ver con el mundo en el que nos va a tocar vivir y cómo vamos a podernos acomodar a una situación donde la universidad puede estar al servicio del trabajo futuro. De hecho, yo antes, como en la presentación se dijo, era director general de la Universidad Corporativa de Intercorp. Y entonces lo que hacía en mi función anterior básicamente era entrenaba a profesionales, digamos, en diferentes puestos importantes de Intercorp para desarrollar competencias que necesitaban en sus trabajos. Y lo que veíamos era que necesitábamos una serie de competencias que no necesariamente recibíamos de la universidad o del instituto. Por ejemplo, no teníamos gente que supiera de los diferentes productos de la banca corporativa. Y entonces teníamos que nosotros formar a ejecutivos o a profesionales recién graduados de administración o de alguna carrera afín y enseñarles leasing, enseñarles banca corporativa, etc. Los procesos de inducción, de onboarding, digamos, donde el profesional recién graduado se incorpora a una organización, existen y normalmente pasan por esos procesos los profesionales recién graduados en las organizaciones. Yo me pregunto, ¿no habrá oportunidades para hacer que esos procesos se trabajen en conjunto y podamos establecer esa barrera que existe entre terminar la universidad y comenzar a trabajar se vuelva una línea flexible que permita que, por ejemplo, esto es algo que conozco el caso particularmente porque lo conozco de cerca, pero para ilustrarlo, ¿no? San Miguel Industrial es la empresa que produce los envases de las botellas, ¿no? En PET. Y el proceso por el cual un tubito PET se transforma en una botella es el proceso de inyección. Es un soplado que hace que el tubito se expande y se vuelva botella. Y ese proceso es difícil de encontrar en el mercado. Y San Miguel está desesperado porque necesita gente que sea capaz de dominar el proceso de inyección y no encuentra profesionales capacitados. Y entonces se acerca a una universidad y le dice, oye, ¿qué te parece si hacemos algo juntos aquí? Y armamos un curso electivo para diferentes carreras de ingeniería. Y el curso no se va a desarrollar en el salón de clases. El curso se va a desarrollar en la planta de San Miguel. Y el profesor del curso no va a ser la persona que va a llegar al aula, etc. El profesor del curso va a ser el gerente de producción de San Miguel. Y la pizarra no va a ser el vehículo por el cual digamos, proporcione la información y el conocimiento, sino va a ser la máquina que este chico va a tener al frente. Y el tiempo
de dedicación del estudiante no va a estar en el salón recibiendo información, sino va a estar ahí produciendo, viendo qué pasa con la máquina cuando se forma el cuello de botella, etcétera. Y como resultado de eso, el gerente de producción, que va a ser el profesor del curso, está observando a estos alumnos, los está viendo durante todo un ciclo, está identificando a los mejores, los que aprueban se certifican en algo que el mercado laboral valora, salen con su título, con su certificado de especialistas en el proceso de inyección, que es algo que es valorado en el mercado, y los mejores son contratados por San Miguel. De tal manera que San Miguel ya no necesita pasar por un proceso de inducción después con profesionales graduados, porque ya los tiene contratados, porque ya se incorporaron al mercado laboral. Ese tipo de cosas se podría hacer muchísimo más, pero necesitamos entender que la universidad o el instituto y la empresa no necesariamente son compartimentos estancos, sino que pueden trabajar de la mano muy intensamente y de una manera muy articulada. Mientras más encontremos oportunidades para hacer eso, creo que vamos a aprovechar más la oportunidad de cerrar las brechas que existen. Ahora, esto es con relación al trabajo actual. Pero la verdad de las cosas es que, bueno, entonces, esto es un poquito lo que nos daba, ¿no? Del aula a la empresa, del profesor al gerente, de la pizarra a la máquina, de la nota a la certificación, de aprobar a trabajar. Ahora, el tema es que eso atiende a las necesidades del hoy, pero digamos, las instituciones educativas de educación superior no pueden estar de espaldas a las necesidades del mañana, ¿no? Y lo que se sabe claramente es que la tecnología y otros aspectos van a alterar considerablemente el futuro del trabajo, ¿no? De hecho, por lo pronto, no sé, acá hay algunas cosas, ¿no? Internet móvil, Big Data, Internet de las cosas, todas estas cosas van a hacer que, digamos, muchas profesiones del hoy sean reemplazadas muy pronto por robots o por máquinas, ¿no? Y entonces, claro, los contadores y auditores tienen un 94% de probabilidades de que en los próximos 20 años hayan sido reemplazados por robots. Y incluso los programadores, porque seguramente va a haber inteligencia artificial que va a generar inteligencia artificial, y tecnólogos de salud, etc. Y entonces, estamos formando hoy en carreras vinculadas a las necesidades del trabajo laboral del mundo cercano, el futuro. Estas son algunas de las profesiones de los nuevos trabajos que van a existir en el 2025. No se ve muy bien, pero se los digo, ¿no? Acá dice, ingeniero de impresión de alimentos en 3D. Pero 2025 es, digamos, un par de generaciones más de alumnos que están ingresando. Es decir, la universidad, digamos, tendría que ponerse las pilas hoy para poder formar estos trabajos futuros, ¿no? Despachadores de drones, diseñadores de avatares, en fin, cosas como estas, ¿no? Gestores de desperdicio de información, de data, qué información hay que desperdiciar, etcétera. Nanomédicos, no sé qué significa eso, pero algo significa. Y entonces, claro, estamos formando profesiones hoy que el mercado laboral necesita hoy, pero van a ser seguramente muy diferentes a las que en unos pocos años vamos a necesitar. Y eso es un problema porque nos abre la posibilidad y el desafío de generar una política de educación superior que permita que se abra esa flexibilidad y que permita la generación de una serie de opciones que hoy no estamos viendo, pero que vamos a tener que ver muy pronto porque si no nos van a dar en la cara. Y no vamos a estar como instituciones educativas siendo capaces de proveer los profesionales que el país requiere. Y entonces necesitamos esto, reformular la manera en que entendemos la política educativa para que sea abierta, para que esté orientada a un aprendizaje que va cambiando, que podamos generar mecanismos bien distintos a los actuales. Y yo quería poner un par de ejemplos al respecto, de cosas que se vienen haciendo en el mundo y que son interesantes. No digo que sean necesariamente mejores,
No digo simplemente que son distintas y por lo tanto pueden ser ilustrativas. Por un lado, está Minerva Schools. Yo no sé si están familiarizados con este proyecto educativo, pero es un proyecto educativo bien interesante, que es una universidad sin campus, no tiene campus, funciona en 8 lugares distintos del mundo, es decir, lo que tienen son residencias universitarias. Entonces, el proyecto educativo no construye campus, tiene edificios que tiene o alquila en diferentes lugares del mundo. Tiene uno en San Francisco, tiene uno en Taipei, tiene uno en Islamabad, tiene uno en San Francisco, dije San Francisco, tiene uno en Seúl, tiene uno en Londres, tiene uno en Berlín. Y los alumnos se pasan un semestre, digamos en sus 8 semestres de estudio, un semestre en cada ciudad distinta. ¿Y dónde estudian? Estudian juntos. Esto no es una cosa donde cada uno está por separado, en su sitio, en su casa. Estudian juntos, forman una comunidad universitaria, viven juntos, estudian en una plataforma a distancia extraordinaria con los mejores profesores del mundo, profesores que enseñan en las mejores universidades del mundo, que enseñan desde su casa y que la tecnología hoy permite que esa información se comunique adecuadamente y los trabajos se realizan ahí porque están viviendo juntos. Y trabajan en diferentes lugares, en diferentes ciudades del mundo, se exponen a un mundo global, aprenden nuevos idiomas, entienden realidades distintas, se forman en carreras como, por ejemplo, diseño de sociedades. Se forman en carreras como, por ejemplo, inteligencia artificial. Hay una carrera que se llama mente y emoción. No están pensando en las carreras tradicionales, están buscando formas diferentes de hacer las cosas. Tienen un ratio de aceptación muchísimo más complicado, es mucho más complicado entrar a Minerva que entrar a Harvard. Muchísimo más complicado. Y es muchísimo más barato porque no tiene la infraestructura y la infraestructura física que tienen las otras universidades. Un modelo como este, ¿sería posible? ¿Sería necesario? Digamos, ¿podríamos abrirnos una posibilidad así? ¿En qué marco regulatorio? ¿Bajo qué políticas públicas? Etcétera. O, por ejemplo, General Assembly. General Assembly es una institución educativa que tiene las siguientes características. Sus programas son de 10 semanas, súper intensos, es bootcamps, o sea, se meten a trabajar y están ahí metidos todo el día trabajando. ¿Y qué forman? Forman competencias concretas, íntimamente relacionadas a requerimientos del mercado laboral. Por ejemplo, front-end developers, desarrolladores front-end. Por ejemplo, diseñadores de la experiencia del usuario, UX designers. Por ejemplo, data scientists, data analysis, ese tipo de cosas. Y las forman de tal manera que los alumnos no tienen más que hacer que armar su portafolio. Y lo que el mercado laboral valora no es el título, sino es el portafolio. Lo que este chico o lo que este estudiante ha hecho, es capaz de mostrar como yo he hecho esto. Y así como al artista nadie le pide su título universitario, si Dios le pide, muéstrame lo que has hecho, a los chicos de General Assembly no le piden su título universitario, le piden, muéstrame lo que has hecho. Y el mercado laboral está contratando a esta gente muchísimo más que el que se estudió 4 años de ingeniería de sistemas en la universidad e hizo poco. Nuevos modelos que pueden abrir posibilidades que no necesariamente están contempladas. Entonces, para ir cerrando, ¿qué desafíos genera esto para una política de educación superior que fomente la empleabilidad? Por un lado, de repente deberíamos reflexionar un poco más acerca de la revalorización de la práctica. ¿Qué hacemos por la práctica? Por ejemplo, ¿por qué el crédito teórico vale más que el crédito práctico? No lo sé. No lo sé. ¿No? O sea, ¿qué implica ir a meterse a trabajar, etcétera? El aprovechamiento de nuevas tecnologías, ¿qué rol le damos? ¿Cómo podemos hacer más?
¿Cómo podemos integrar a la formación de nuestros jóvenes estudiantes las posibilidades que las nuevas tecnologías en el mundo están generando? ¿Vamos a ser esquivos a eso? ¿Vamos a abrazarlas? ¿Vamos a mirarlas con desdén o vamos a mirarlas con curiosidad y con ganas de sacarles el jugo? Porque hay un montón de cosas allá afuera que se están haciendo que no necesariamente estamos pudiendo incorporar, a veces por algunas restricciones en términos de la ley. Flexibilización de periodos lectivos. ¿Por qué tienen que ser los periodos lectivos, digamos, los ciclos cortados con la misma tijera, necesariamente del mismo modo? General Assembly hace cosas diferentes y forma diferente y hay gente que está dispuesta a incorporar eso. Entonces, nuevamente, hay como ciertas restricciones o ciertas camisas de fuerza que a veces nos ponemos que pueden no necesariamente ser suficientemente flexibles para formar al tipo de profesionales que vamos a necesitar formar en el futuro. Y finalmente, lo que se ha mencionado tantas veces aquí ya, y creo que es una necesidad sumamente importante, distintos estándares de calidad para diferentes modelos de universidad. Es decir, si valoramos la diversidad, si pensamos que el país requiere diferentes formas y diferentes tipos de universidad, quizás valdría la pena ponernos a pensar no en una manera de entender la calidad única y transversal, sino ponernos a pensar, dado que tienes este modelo de universidad, bueno, ¿cómo garantizamos que, dado este modelo de universidad, puedas garantizar que tienes la calidad que se exige o que se necesita para que tú puedas realmente estar a la altura de tu compromiso social y de tu promesa? Y eso. Entonces, algunas conclusiones, simplemente resumiendo. Existe una brecha importante entre lo que el mercado laboral requiere y lo que la educación superior ofrece. La universidad viene realizando esfuerzos para fomentar la empleabilidad de sus alumnos y egresados. Los esfuerzos son incompletos porque se requiere un vínculo más estrecho para desarrollar estudiantes en la empresa. No estamos pudiendo encontrar formas de integración tan potentes entre la universidad y la empresa. Y el reto es formar los estudiantes para el trabajo del futuro, y en ese sentido la regulación y la política educativa tiene ese reto, el reto de velar por la calidad sin frenar la innovación y el surgimiento de modelos distintos de educación superior. Muchas gracias. Si tuvieran más preguntas, pueden enviarlas. Entre tanto, como estamos con el tiempo un poco ajustado, voy a dar lugar solamente a una pregunta por cada expositor, pero antes señalar que hemos tenido, creo que 3 exposiciones, 3 presentaciones bien importantes, que tocan asuntos cruciales de la universidad y que nos han permitido advertir una serie de cambios y movimientos en el sistema universitario en los últimos años, ya sea porque hay un crecimiento del número de alumnos, un crecimiento en el financiamiento mismo, en los profesores universitarios y también en las preocupaciones de cómo vincular la universidad con el afuera, con el empleo, con la sociedad. Y creo que en las 3 exposiciones también hemos tenido la oportunidad de escuchar una serie de propuestas y de temas pensando en el futuro de la universidad y en el futuro del país, a la luz también de lo que ocurre en otros países de la región y también del mundo. En ese sentido, entonces voy a recoger algunas de las preguntas. Empiezo con Manuel. Una pregunta planteada es si los procesos de evaluación de los docentes están dando resultados. Es decir, si contamos en este momento con formas de evaluación de docentes que tú mencionaste, que permiten realmente tener mejores docentes, ¿no? Y avanzar en sus niveles de calificación. Y relacionado con esto, ¿qué relación tiene esto con la autonomía universitaria? Muchas gracias. Sí, es una pregunta difícil porque las conductas en los procesos de selección, de evaluación para los docentes, tienen muchos contenidos políticos. Y el contenido político mayor es que no existe un mercado del docente universitario nacional, sino que hay un mercado segmentado. Los profesores de tal universidad que egresan, estudian y egresan, ahí se quedan en esa universidad.
y en algunos casos hay algunos sustantivos y algunas cosas de virtud, como la sanmarquinidad, por ejemplo, ¿no? Que hace que el que estudie en San Marcos, egrese en San Marcos, se gradúe en San Marcos, trabaje en San Marcos, y ahora tenemos capilla también, entonces yo diría de que uno de los grandes pasos que se hace necesario actualmente es mayor objetividad en la evaluación de los docentes. Para el inicio, que es el ingreso, para la ratificación, la promoción, que es muy importante, es decir, abrir las puertas. Por eso le decía a Flavio que nos falta una revista aquí en el Perú, una revista quincenal como The Chronicle of Higher Education en Estados Unidos, ¿no? Donde salen los puestos que están para concurso, y la revista, vienen candidatos de Europa, de todas partes del mundo, y hay concursos internacionales, y una vez al año, yo recuerdo para el caso de mi especialidad, que era hacia el 12, 15 de enero, ¿no? Donde uno tiene que competir con alguien que viene de los países de Europa Oriental, de todas partes, ¿no? Eso, claro, es demasiado acá. Pero ¿por qué no en el Perú que haya un concurso que permita la movilidad nacional? Que los profesores de las universidades regionales, macroregionales, vengan a Lima y los profesores de Lima puedan ir a las universidades de las regiones con igualdad de sueldos. E incluso en las regiones a veces es mejor el sueldo, ¿no? Profesor Homero Ango, aquí está, en Ayacucho ganan mejor que en San Marcos. Entonces, yo creo que eso depende de la cultura universitaria, ¿no? Depende depende qué se entiende como profesor, qué se requiere como docente, ¿no? Se requiere un magíster, se requiere un doctor, con qué experiencia. Probablemente si hago un concurso para la Facultad de Veterinaria y para el programa de producción o sanitario, me interesaría que venga alguien de una universidad altoandina, ¿no? Con manejo de camélidos o con manejo de ganado vacuno, por ejemplo, para la universidad, para fomentar las relaciones. Entonces yo diría que los concursos es algo fundamental. Y los concursos en el caso del Perú existen desde la Reforma de Córdoba, en que se reemplazaron a los profesores dueños de cátedra y empezaron los profesores a ser nombrados con concurso y eran públicos. Y lo que hay que volver es a la tradición de los concursos públicos, a la exhibición de los grados y a los exámenes. Aquí en el Perú todavía no hay, como en otros países, no demoro más, pero por ejemplo, para ser profesor de una universidad europea hay que tener un examen especial, ¿no? Que uno se prepara 2 años, 3 años para ese examen especial. Aquí todavía no hay, ¿no? Aquí a veces los bachilleres pueden ser profesores, los bachilleres recién egresados. Entonces, mi punto de vista es que el sistema de calificación, de evaluación de los docentes es un tema clave, pero es un tema político, es un tema que segmenta el mercado de trabajo. Y ahí sí voto por el mercado de trabajo libre y competitivo. Gracias. Gracias. Para Gustavo. En realidad son 2 preguntas. Si no resultaría mejor, en vez de invertir en becas, invertir directamente en las universidades públicas y subsidiar la oferta y no la demanda, ¿no? Y luego que es necesario establecer diferencias en la evaluación, porque no todas las universidades tienen acceso a grandes donaciones. Ok, aquí y vamos a hacer un documento de políticas, ¿no? Acá en el Consejo Nacional de Educación. Debemos partir de una realidad. Hace 5 años, 6 años, nos quejamos de que no había un sistema de becas ni créditos en el país.
yo creo que hemos avanzado, se pueden mejorar algunos aspectos. Alguien que no le gusta el sistema me está cortando. Por ejemplo, también debería haber más acceso a becas para buen financiamiento para buenas universidades públicas, ¿no? Pero yo creo que es bueno hacer competir, digamos, el subsidio a la oferta y subsidio a la demanda. Ambos cumplen roles fundamentales y yo creo que esto ha generado una realidad muy interesante donde se concursa por estas plazas. Yo creo que luego de algunos años de implementación de este sistema se puede evaluar mejoras. Como decía en mi presentación, también una pata que falta es la parte del crédito, ¿no? No hay en ningún país del mundo, creo, que se pueda sostener un sistema a punta de becas, ¿no? También tiene que haber un sistema de crédito que creo que podemos desarrollar con cierta experiencia y conocimiento de experiencias internacionales. Ahora, lo segundo era en cuanto a evaluación. La pregunta era sobre evaluación. Sí, que no todas las universidades tienen acceso a donaciones. No. Bueno, y esto me permite abundar un poquito en el tema. Yo creo que quizás hasta los 80, principios de los 80, había algún esquema donde, un marco donde se facilitaba algunas donaciones a las universidades. Creo que se abusó en algunos casos y por eso también se cortó de manera extrema. Pero lo que vemos en el resto del mundo es que con un buen marco tributario se puede fomentar que se desarrolle más filantropía para financiar la educación superior en el país. Y eso es lo que creo que nosotros vamos a, si mis colegas están de acuerdo, luego proponer algunos esquemas en ese sentido, ¿no? La pregunta era si no todas tienen acceso a donación. Bueno, es que creo que no todas han hecho este esfuerzo por abrirse a… y esto también tiene que ver con el contacto con la sociedad y con las empresas privadas. De repente, parte de la autonomía, digamos, del pasado era estar demasiado aislado de los stakeholders de todos los demás de la sociedad, incluyendo fuentes de financiamiento como donaciones, como estas cátedras que podrían facilitar, ¿no?, el acceso a educación de primer nivel de una manera sostenible. En ese sentido yo creo que hay mucho por trabajar en ese tema de donaciones tanto para universidades públicas como privadas. Okay, muchas gracias. Para Jonathan, te preguntan sobre la diferencia de presupuesto entre las universidades públicas y las privadas y que eso marca, digamos, la situación de la universidad y también las posibilidades de empleo de sus egresados. Sí, ahora si uno revisa, por ejemplo, el portal Ponte en Carrera, puede darse cuenta que las buenas universidades públicas tienen, digamos, egresados que están muy bien considerados en el mercado laboral. Y entonces yo creo que el reconocimiento del mercado laboral de un egresado pasa por la calidad de la universidad que lo forma, independientemente de si esta es privada, pública, asociativa, societaria. Cuando el mercado reconoce que ahí hay una persona que puede hacer una diferencia, que tiene la actitud y el conocimiento para realmente impactar en el entorno en que les toca desempeñarse, creo que eso de hecho es valorado. Ahora, independientemente de eso, claro que hay una diferencia de recursos entre la universidad privada y la universidad pública, pero eso no quiere decir que la universidad pública no pueda acercarse al mercado laboral, es decir, más bien al revés. Yo creo que hay una gran oportunidad para que se venzan ciertos paradigmas y uno pueda decir, dado que tengo profesores
investigadores que están trabajando conmigo, puedo incorporar a mis alumnos para atender necesidades del mercado laboral, puedo a través de esos mismos mecanismos justamente financiar, digamos, satisfacer alguna necesidad de financiamiento que la universidad pueda tener y preparar a mis estudiantes y a mis profesores para sintonizarme mejor con las necesidades del mercado laboral y sus demandas. Muchas gracias. Con esto concluimos esta mesa. Por favor, un aplauso para los expositores.